Gracias, congresista Dagmer. Tiene la palabra el congresista Salazar. Señor presidente, saludo cordial a todos y cada uno de los señores congresistas. Me está solicitando una intervención, señor presidente, señor congresista. Tiene la interrupción, congresista Olaechea. Gracias, congresista Salazar. Una sola pregunta para el congresista Dagmer. Parece muy importante lo que dice. ¿Y qué hacemos con la gente que contrata a este grupo de gente para poder actuar criminalmente? Que son contratados en el Estado por muchas veces las 728 y se quedan en el Estado. Una pregunta que sería interesante contestar. Gracias. Gracias, congresista Olaechea, para que pueda continuar. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, no cabe duda que el Congreso de la República en todos estos días ha cumplido un papel preponderante en el trabajo que ha realizado con relación a lo solicitado por el Ejecutivo. Y no solamente se ha quedado ahí, sino que también se han mejorado los proyectos a efectos de que podamos nosotros tener normas muy claras, muy precisas, muy concisas sobre estos temas. Y eso lo ha hecho el Congreso de la República, y de ello obviamente nos debemos sentir orgullosos de lo que se ha hecho, porque ha habido todo un trabajo, no solamente de Fuerza Popular, sino también un trabajo atildado de todos y cada uno de los partidos políticos que conforman el Congreso de la República. Las campañas electorales son cada vez más costosas, presidente. En el año 2006 al año 2016, los gastos totales de campaña se han triplicado de 22 millones de soles a 65 millones de soles aproximadamente. La democracia no tiene precio, pero indudablemente tiene un costo de funcionamiento, y el financiamiento político es parte de la vida democrática de un país. Sin embargo, si no se encuentra adecuadamente regulada, se dan serias distorsiones de la democracia, pudiendo limitar la competitividad y conferir a ciertos individuos o grupos políticos una posibilidad diferenciada de participar en las elecciones y ejercer su influencia. En este marco, la modificación del artículo 35 se hace de urgencia y necesaria. Ello a la luz de la experiencia latinoamericana, los riesgos que genera la ausencia de los controles al financiamiento político. Ha sido un tema que no es nuevo, sino que ha sido debatido en muchos países. Y las democracias, obviamente, a través de tantos países que son ejecutadas, hay buenos ejemplos, presidente, en la que podemos nosotros tener, igual nosotros podemos coadyuvar, colaborar con otras democracias en el país, fuera del país. En su momento se cuestionó el financiamiento público de los partidos políticos, pero hoy vemos que es necesario, porque promueve la participación y el fortalecimiento de las organizaciones políticas, ello bajo criterios de igualdad, proporcionalidad, transparencia y rendición de cuentas. Rendición de cuentas. La democracia es cara, señores congresistas. Un país que se considere democrático tiene que invertir en educar a su pueblo y hacer de su voluntad un mecanismo de participación ciudadana y participación política. Este Congreso, realmente lo crucial es que las reformas que se han adoptado o se están por adoptar, presidente, vayan acompañadas de los recursos para aplicarlas rigurosamente, de la voluntad de revisarlas cuando muestren sus inevitables limitaciones, y del realismo para entender que ningún sistema de financiamiento, por más que sea sofisticado, es capaz de garantizar para sí mismo la integridad y la transparencia de la actividad política. Haciendo transparente a las organizaciones políticas y sobre todo estableciendo mayores controles, no solo hacemos sólidos a los partidos políticos, sino que recuperemos la confianza de la ciudadanía. Debemos fomentar la participación política
que mejor muestra que tener cuentas claras y objetivos definidos con el financiamiento público. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Tiene la palabra el congresista Narváez Soto. Gracias, presidente. Un saludo para todos los colegas. Primero hay que resaltar, presidente, de que de todas maneras una reforma de la Constitución no es un tema tan sencillo ni que tampoco podemos tomarlo a la ligera. Creo que tenemos que, de alguna manera, a través de esta participación, explicar también a nuestra población nacional para que entienda, en el sentido de que estos artículos necesitan ser debidamente trabajados. Y creo que la Comisión ha hecho un trabajo importante y constante, y también en base a lo que usted como presidente del Congreso ha planteado, que se trabaje, sí, que se haga bien el trabajo, pero que también se cumpla dentro de los plazos que nos hemos comprometido. Creo que ahí estamos alineándonos todos de cara a la aspiración de la población. Y que el Congreso quiere cumplir con la población, porque sabemos que hay un anhelo de la población, hay un clamor de la población en algunos temas de la reforma, y creo que el Congreso tiene que estar alineado en función de eso, más allá de la propuesta del Ejecutivo, porque la verdad es de que algunas de estas reformas fueron planteadas ya desde hace buen tiempo por varios colegas congresistas. Yo mismo planteé el tema de la no reelección, por ejemplo, ya en el mes de abril de este año, antes de que el presidente de la República salga en 28 de julio con la propuesta de las 4 reformas. Por lo tanto, es también una aspiración de muchos congresistas trabajar estos temas, que finalmente, mediante un referéndum, veremos cómo se pronuncia la población de nuestro país. Pero, ¿por qué decía de que es importante explicar el tema de cómo se arma un poco el trabajo de los artículos de la Constitución? Porque yo escucho que algunos colegas, y seguramente también tienen su fundamento, su razón, plantean de que se ponga detalles ya. Cuando eso tenemos que dejar bien claro que eso se desarrolla a través de la ley. Es un tema que se va a trabajar en su debido momento. Por lo tanto, la propuesta que se nos hace llegar es importante, y además hay que dejar bien claro también que el Congreso ya ha emitido también leyes sobre el tema de reforma política, sobre todo el tema relacionado con las elecciones y su financiamiento. Y se ha propuesto también sanciones para algunas infracciones, incluso de carácter penal. En ese sentido, creo que debemos, presidente, hoy día, ojalá que podamos ya de una vez aprobar esta segunda reforma, y que en los próximos días podamos tener listo lo que está pendiente. Lo que está pendiente, que también veo que está bastante avanzado, y creo que ese trabajo que está haciendo ahí está la presidenta de la comisión que acaba de llegar, además de que yo tengo el gusto de conocerla, porque hemos trabajado en Ancash a la congresista Bartra, que a veces yo veo que le dan mucho golpe. La verdad es de que yo la conozco, que es una profesional muy seria y muy estricta en su trabajo. Entonces, paciencia, y yo creo que vamos a cumplir con el país, y en eso tenemos que trabajar todos juntos. Creo que, presidente, finalmente, ahora somos testigos de cómo hay mucho dinero negro que ingresa en la campaña. Lo estamos viendo. En Ancash, por ejemplo, hay candidatos que sacan no sé de dónde tanto dinero para la campaña, y se está inundando con una publicidad enorme. Se supone que viene dinero negro. No se sabe si es de empresas constructoras o de repente están gente vinculado al tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Tenemos que ver los mecanismos y la forma de asegurarnos de que la campaña tiene que nivelar el piso de los candidatos. Y creo que está bien de que se haya dicho que solamente con dinero público se puede propiciar lo que es el financiamiento para lo que es televisión y radio. Ese es un buen aporte, es un buen cambio que estamos seguramente hoy día consolidando con la votación de todo el Parlamento. Pero creo que estamos en buena línea. Salgamos ya rápido, como alguien propuso hoy en la mañana, de estos temas. De una vez salgamos de este tema, presidente, porque hay otros temas importantes que el Congreso debe tomar ya la bandera. Y hay reformas importantes en
en nuestro país que podemos seguir trabajando. Y por lo demás, yo básicamente quería reconocer el esfuerzo que está haciendo la Comisión de Constitución sobre este tema y que creo que hay que decirlo también, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Narváez. Tiene la palabra el congresista Wilder Rosas. Gracias, presidente. Estamos en una situación muy especial. Estamos haciendo una reforma constitucional. Y dentro de la reforma constitucional estamos tocando 4 puntos muy importantes, presidente. Y tan importante es que estamos viendo en esta oportunidad el financiamiento de los partidos políticos. Financiamiento que ya nos han mostrado los ejemplos que hemos tenido anteriormente. La experiencia es muy mala. Ahí tenemos los problemas con estas empresas extranjeras como las brasileñas, los Odebrecht, los Lavajatos y todo esto, que ha permitido desnudar de qué manera no solamente el financiamiento es de grupos económicos nacionales, sino también desde fuera, desde lo internacional. ¿Y por qué? ¿Por qué financian? Porque estamos entrando en los que somos electos, que son el presidente de la República, los vicepresidentes, los congresistas, los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Entramos a hacer política, a hacer gestión pública. Y en esta gestión pública no puede ser que toda la intervención sea de carácter privado. O sea, hay una gran inversión para hacer gestión pública. O sea, entramos al Congreso y hay gente que invierte y algunos que dicen que no, las ONGs, efectivamente hay empresas, hay ONGs, hay grupos políticos, hay de todo que financian y en los casos pequeños financian los proveedores, financian las pequeñas empresas y en este momento no estamos hablando de nada lejos, estamos hablando de lo que está sucediendo en este momento, financiando a gobiernos locales, a candidatos que van a los gobiernos locales, a candidatos que van a los gobiernos regionales, y no solamente financian para la campaña, financian también sicarios, como lo que ha sucedido con este candidato a la alcaldía en este distrito de Huancavelica. Entonces estamos hablando incluso de mafias que se mueven alrededor de la política. Y eso es muy peligroso. Y mucho más peligroso cuando estos fondos no son seguidos, no son manejados de una manera clara y transparente, no se bancariza y creemos que en esta oportunidad, y creo que también la congresista Salgado está de acuerdo con nosotros en el que dice se tiene que bancarizar los fondos que existen y también tenemos que bancarizar y poner en el sistema financiero estos fondos que son para la campaña. Pero no solamente se financia, presidente, a los partidos en la campaña electoral, sino también se financia en plena existencia del propio partido, para el funcionamiento de los locales, para pagar a militantes que son pagados dentro del aparato administrativo del partido. Existe ahí financiamiento, que no solamente para la campaña, sino para la vida política de los propios partidos, movimientos y también alianzas electorales, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación en la cual es importante la transparencia, la bancarización de los fondos, pero también hay inversiones de carácter corporativo, de empresas. Y creo que en esta oportunidad lo que precisamente, y me parece muy bien, que en el dictamen, en la aprobación que se ha hecho en la propia Comisión de Constitución, habla del financiamiento tanto de empresas privadas y de manera corporativa. Yo creo que eso debe de quedar, porque de esta manera nos muestran esto lo que está sucediendo. Vamos a ver la campaña que está sucediendo en este momento. Existe un partido financiado nada menos que por una universidad y vemos que como sin ser candidato este dueño de la universidad
aparece junto al candidato a la alcaldía su nombre en todos los paneles. Eso significa que está haciendo su precampaña y con dineros que son nada menos que de las ganancias de la universidad, y que estas ganancias no tienen impuestos, o sea, no pagan impuestos porque se está haciendo una actividad de carácter académica, educativa. Sin embargo, estos dineros aparecen nada menos que en la campaña, financiando partidos, financiando grupos y financiando candidaturas. Y por lo tanto, presidente, Tiempo adicional. nosotros desde el Frente Amplio creemos que de ninguna manera la gestión de carácter público pueda ser estrictamente financiada desde el lado privado. No puede ser que para trabajar, para ordenar, para estar dentro del aparato del Estado, tiene que haber una inversión de los montos que conocemos y que nos están diciendo que incluso los cálculos que hacen es de 35 ahora a 65 millones y quizás ha crecido mucho más. Pero nosotros, los del Frente Amplio, que hemos sido de los primeros también en rendir nuestras cuentas de nuestra pobre campaña electoral, hemos hecho rendición de cuentas y hemos demostrado también que lo poco que tenemos, no tenemos los fondos de los cócteles, que una apoyada nuestra resulta siendo ni la mitad de un ticket de los cócteles que aparecen ahí. Pero nosotros allí hemos ido trabajando de manera honesta, pequeña, pero esa pequeña también la hemos... Para que pueda concluir. Entonces, no solamente el financiamiento, creo que me dicen que ¿qué financiamiento? Precisamente ese financiamiento pequeño que viene desde la gente organizada en los barrios, en los sectores obreros, en los sectores campesinos, en los pueblos indígenas, eso es lo que representamos. Y nosotros no hemos tenido ni grandes fondos, ni grandes aportes, sino simplemente los aportes sencillos y pobres que nos da la organización y el movimiento social, el movimiento popular. Y por esa razón creemos que se tiene que transparentar, se tiene que bancarizar, se tiene que mostrar claramente cuáles son los fondos. Para que concluya. Con esto, presidente, también se tiene que, lo que proponemos es que, así como existe una inversión de carácter público para el financiamiento de las campañas y de los partidos políticos, debería existir un tope de un 10% del aporte privado, de tal modo que se transparenta, se bancariza, pero también se crean topes, porque de lo contrario los más platudos serán, los adinerados serán los que manejan siempre la política en nuestro país, y por esa razón creemos que... Gracias, congresista Rosas. Tiene la palabra el congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el debate que estamos realizando el día de hoy en el Congreso tiene un punto de partida, que hay una crisis política de falta de legitimidad de todos los sectores y los poderes del Estado en relación a quienes representamos, que es la ciudadanía. Y quien ha puesto los puntos de agenda es el Poder Ejecutivo. Hay que reconocer autocríticamente, señor presidente, de que los congresistas y el Congreso en su conjunto no hemos estado y aún no estamos a la altura de las circunstancias para superar esta crisis. Para nosotros de Nuevo Perú, señor presidente, si bien los temas son importantes y que caminamos a que realmente quien decida la procedencia o no de estas propuestas legislativas hechas por el Poder Ejecutivo es la ciudadanía, es el elector, y por eso nosotros estamos a favor de que esto se resuelva en el referéndum que se ha programado inicialmente para el 9 de diciembre en la segunda vuelta. Pero hay otros temas, señor presidente, que deberíamos nosotros abordar y preocuparnos en hacerlo. Es, por ejemplo, cómo recuperamos la legitimidad de todo el sistema político en relación a las simpatías de la población. Y eso tiene que ver con la renovación, la existencia de los partidos. Y hay un punto importante, y a eso quiero referirme, es que estamos descuidando. Es
cómo se inscriben las nuevas agrupaciones, cuáles son los requisitos para reconocer su existencia. A la fecha, señor presidente, solo se basan por el número de firmas. Y nosotros creemos que se deja de lado algo fundamental, es el cumplimiento de los propios estatutos y reglamentos de las agrupaciones políticas, a las cuales nosotros nos hemos obligado voluntariamente. Por ejemplo, si el estatuto dice que se va a realizar congresos nacionales de la agrupación política en forma periódica, una vez al año, cada 2 años, 3 años, no hay preocupación por eso, señor presidente, por parte de los organismos electorales de controlar. Tampoco hay la preocupación porque haya la democracia. La democracia interna se dice que la elección de candidatos procede por A o B o C alternativas y siempre se busca la alternativa menos democrática, que es que la asamblea o el comité colectivo encarga a una comisión de 2 o 3 y que esos 2 o 3 finalmente terminan siendo los operadores políticos de quien realmente detenta la titularidad o propiedad, entre comillas, de la agrupación política. Nosotros deberíamos, señor presidente, en primer lugar, reconocer, no por el número de firmas, sino reconocer la existencia de las agrupaciones por el funcionamiento de la organización, por el cumplimiento de sus eventos que están establecidos en su estatuto. Eso que debe quedar claro, señor presidente, y nosotros deberíamos acelerar, más allá de la agenda que nos ha puesto el Poder Ejecutivo, lo cual significa una crítica abierta y nos está arrinconando, señor presidente, es que debemos avanzar en la reforma política y la reforma electoral que necesite el país. Y ahí debemos ir a tocar los problemas de fondo, porque una democracia, para ser fuerte, señor presidente, tiene que basarse en partidos democráticos y fuertes. La política tiene la característica esencial de ser colectiva, porque el fin último de la política es resolver los problemas de la sociedad, construir un sistema político en el cual el más honrado no se vea tentado a robar y el más ladrón no tenga posibilidad de hacerlo, señor presidente. Y eso es construcción institucional. Y eso el Perú todavía tiene bastantes debilidades, producto del retroceso que vivimos desde 1992 y que a la fecha no lo superamos. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Quintanilla. Tiene la palabra el congresista Flores. Gracias, presidente. Mi saludo a los colegas. Presidente, creo que es el momento oportuno y la verdad de hacer un cambio en la Constitución que es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Y en este caso puntual, el tema de la reforma política de los partidos que se está mencionando. Pero, presidente, se ha mencionado que las empresas privadas podrían apoyar a los partidos políticos sin ningún problema. Pero si miramos cuál es la esencia de la empresa privada se crea con un fin, que es el lucro. Y cuando aporta a un partido político tenemos que ver cuál es el interés de ese privado. Entonces, se están trasladando recursos y camufladamente hay intereses de por medio. Entonces creo que, presidente, debíamos evaluar si es que se incorpora este aporte de las privadas o en todo caso se retira. Ahora se menciona que podría ser las personas naturales también y que no sean las privadas, pero sería bueno que las personas naturales que no tengan este vínculo con instituciones privadas que se dedican, en este caso, a actividades ilícitas, algunas de ellas que están metidas con lavado de activos o tema de tala ilegal de madera, minería ilegal, etcétera, para evitar, presidente, de que se manche el tema de los partidos políticos. También, presidente, los aportes de los privados, con la experiencia que tenemos ya en las campañas políticas, hemos visto que las universidades que deberían dedicarse a la investigación, a la innovación, se han dedicado a financiar partidos políticos.
y de hecho hay una competencia desleal cuando tienes un candidato que tiene toda la infraestructura y utilizan recursos. El Estado, con los esfuerzos que está haciendo, deja de cobrar impuestos con la finalidad de tener una calidad educativa en el tema universitario, pero esos fondos se destinan al financiamiento de campañas políticas. Mi sugerencia, presidente, es que las empresas que están ligadas a universidades no aporten a los partidos políticos porque genera una distorsión de la realidad en un proceso electoral. Presidente, yo hago un llamado a todos los colegas congresistas a apoyar esta reforma que ha presentado el presidente Vizcarra y en el plazo que se ha pactado este 4 de octubre estemos cumpliendo nuestro compromiso. Gracias, presidente. Gracias, congresista Flores. Tiene la palabra el congresista Reategui. Gracias, presidente. He escuchado algunas intervenciones de algunos señores congresistas en la cual decían que el problema es que no existe normatividad, que no existe transparencia, que hay un vacío, que existe muchos intereses privados y también una crisis política de representatividad. Yo lo que veo acá, si bien en la ley de desarrollo constitucional acerca de las elecciones y el funcionamiento de los partidos políticos, está bastante claro cómo se ha desarrollado esto. Y está también bastante claro es cómo hay un cronograma en la cual los partidos políticos van a tener financiamiento, de acuerdo al número, de acuerdo a aquellos que han pasado la valla electoral, obviamente, y de acuerdo a la proporcionalidad de la representatividad. Entonces, como esto es un proceso que se está dando en el tiempo, mucha gente está viendo, o enemigos de la democracia, dicen, ¿sabes qué? Oye, ¿para qué le voy a dar financiamiento público al partido político? ¿Quiénes son? Hay una ley que está vigente. Pero lo peor es cuando se pone, dice, los aportes no declarados a las organizaciones políticas se presumen de fuente prohibida. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién presume? ¿El opositor el que perdió? ¿Una ONG? ¿Una organización política cualquiera? ¿Tal vez un juez, un fiscal? ¿Quién presume? ¿Cómo es que le puedes dejar una manera tan amplia a una interpretación que se presume de fuente ilícita? Parece que yo siempre, la discusión que hubo en el debate en la Comisión de Constitución, se les dije, el Perú es un país de informales. Totalmente. Yo no puedo presumir que un ingreso de un informal sea de fuente ilícita. No puedo presumir eso. Sería catastrófico. Porque es no entender la sabiduría del pueblo peruano. La gente no quiere contribuir porque no tiene resultados. Porque cuando ve un hospital les maltratan. Porque cuando sus servicios públicos son hasta el perno. Vías, toda una serie de cosas. Obviamente que no quieren pues contribuir porque no sienten que lo que contribuye va a ayudar a que el Perú pueda progresar. Por eso, ¿quién presume? Va a pasar lo mismo como en las épocas electorales de municipios cuando existe la revocatoria. Felizmente se modificó, porque la revocatoria generalmente antes de modificar era al segundo año ya podía revocar al alcalde. Y el que perdía presumía que el que ganó era pues un delincuente, es un desleal, ha hecho trafa, dinero, 1.000.000 adjetivos calificativos al alcalde. Obviamente un sistema que nunca puede estar en tranquilidad y no ayuda ni siquiera a la gobernabilidad. Entonces, lo que debemos hacer, ya que en esta modificación se quiere hacer definitivamente una situación de poner hasta el punto y coma, yo quería preguntarles y preguntarle a nuestra presidenta de la Comisión de Constitución, ¿quién presume? De repente ustedes me pueden responder. ¿La autoridad electoral? No lo sé. Entonces, yo creo que
Y después dice, las organizaciones y los partidos políticos van a tener financiamiento público. ¿Los qué? ¿Todos? O sea, el partido de Petipán va a ser también, si no ha llegado ni un punto en la elección presidencial, ¿también va a tener financiamiento público? O sea que el impuesto de todos los peruanos va a ser para también darles a aquellos que no han hecho un esfuerzo enorme en hacer un partido, en hacer lo indecible para organizar a nivel nacional una estructura, una organización que sea capaz de tener representantes. Yo no creo que, pues, si no se pone una valla electoral, tampoco vamos a poder esperar que con la plata, con el impuesto de todos los peruanos que pagan, porque hay otros que no pagan, obviamente vamos a financiar estos partidos políticos. Entonces yo creo que algunas cosas tienen que cambiar. Si hay que hacer un cambio constitucional respecto a este artículo de la Constitución, también debe ser claro. De lo contrario, nos estamos poniendo la soga al cuello. De verdad, nos estamos poniendo la soga al cuello. Y las organizaciones políticas son las llamadas parte importante de la democracia. Tiempo adicional. Todas las instituciones que existen, presidente. Por eso, yo creo que hay que reflexionar un poco acerca de esta materia. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Reati. Tiene la palabra el congresista Lapa.